Continuamos, esto es TV Noticias 7.3, nos vamos en vivo al punto de la noticia. La sede del Legislativo, el Congreso de la República, acaba de llegar. Lo hicieron caminando a pie desde la presidencia del Consejo de Ministros, esto es desde el Palacio de Gobierno. El gabinete Zavala en pleno caminó hasta la sede del Legislativo, hasta donde acaba de llegar hace tan solo unos instantes para solicitar y para exponer lo que vienen demandando, solicitando desde ayer a la tarde en dos oficios, uno detrás del otro, aclarando el anterior. En tanto, en un primer momento se lo envió a la Comisión de Constitución para un análisis y demás temas que observaron en un primer momento, pero luego llegó este segundo documento mucho más corto, mucho más claro, evidenciando que lo que se venía a solicitar y que se concreta finalmente esta tarde con la imagen que tienen ustedes en su pantalla, es que se pide una cuestión de confianza que el jefe del gabinete, el señor Fernando Zavala, va a sustentar en los siguientes minutos. Los escaños vacíos, la hora se había dado ya con suficiente antelación, pero esto es lo que podemos registrar a esta hora de la tarde. Está ya el gabinete allí mismo, también nuestro compañero David Ponce de León, que nos comenta la información desde el interior del hemiciclo. Bien, Rocío, muchas gracias. El presidente del Congreso acaba de ingresar al hemiciclo aquí para iniciar el pleno ante la decisión de la Junta de Portavoces para invitar al premier Fernando Zavala para que se presente precisamente esta tarde ante el Pleno a fin de sustentar la cuestión de confianza que a todo el gabinete que ha plantado ante la censura de la ministra de Educación, Marilu Martens. Hay todavía algunos escaños vacíos en las distintas bancadas. Paulatinamente vienen llegando los congresistas para sumarse. Ya se ha encendido además el timbre respectivo para alertar e iniciar para cotejar además la asistencia de cada uno de los legisladores. En tanto, como ya hemos venido informando, el gabinete en pleno, que se ha desplazado a pie desde la sede del Ejecutivo hasta el Congreso de la República, se encuentra en la sala de embajadores. Como se sabe, el miércoles el primer ministro presentó una cuestión de confianza y solicitó acudir de inmediato al Parlamento. Sin embargo, los portavoces decidieron el primer documento enviar a la Comisión de Constitución y luego una corrección por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, el mismo que fue debatido esta mañana en la Junta de Portavoces. Muy bien, entonces se encuentran los legisladores todavía ingresando a la sede del hemiciclo. Entendemos que esto va a tomar algunos minutos porque tendrá que registrarse la asistencia de cada uno de los legisladores para luego dar inicio de esta exposición o la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. El mecanismo es como sigue. Una vez confirmado el quórum reglamentario del Pleno del Congreso de la República, se dará cuenta del pedido de la cuestión de confianza por parte del presidente del Consejo de Ministros. Luego se procederá a invitar a él y al gabinete en pleno aquí al seno del hemiciclo para que inicie su sustentación de este pedido. Luego, el presidente, concluido su exposición, procederá a retirarse, en tanto el Pleno del Congreso de la República, los legisladores y las diferentes bancadas iniciarán el debate de la cuestión de confianza. Según el acuerdo de la Junta de Portavoces, los que primero harán uso de la palabra son los voceros de las distintas bancadas parlamentarias. Aún no se ha estimado los tiempos. Al inicio de esta sesión, el presidente del Congreso dará cuenta exactamente los tiempos que corresponden a cada una de estas bancadas. Vamos a retornar ya más adelante con el inicio en sí de esta sesión del Pleno y la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Ustedes observan, hay algunos escaños todavía vacíos.
En tanto, en los exteriores, en la puerta exactamente de la sala de embajadores, hay una enorme expectativa por parte de los hombres de prensa a fin de que ya pueda desplazarse hacia el hemiciclo. En tanto, todavía aquí el presidente del Congreso no ha ordenado tampoco que se reinicie en todo caso, porque el Pleno del Congreso, debemos tener en cuenta que en horas de la mañana ha sesionado y ha debatido algunos proyectos, de manera que esto quedó interrumpido y en los próximos minutos va a reiniciarse ya con la presentación del presidente del Consejo de Ministros. David. Al ingreso han estado formulando declaraciones muy rápidas y breves, sobre todo los integrantes de la bancada de Fuerza Popular, quienes en su mayoría han decidido evitar ampliar sus puntos de vista y más bien han señalado que esperan pronunciarse luego de escuchar la presentación del presidente del Consejo de Ministros, escuchar los argumentos además del pedido de cuestión de confianza. Hay fuertes medidas de seguridad, sobre todo considerando que viene el gabinete en su conjunto y que además hay que estimar que ellos se han desplazado a pie desde el Palacio de Gobierno hasta el Ejecutivo. Muy bien, entonces solamente es cuestión de algunos minutos para que se inicie la sesión del Pleno del Congreso de la República. Se han reunido con el gabinete en pleno algunos minutos los integrantes de la bancada, el vocero, fundamentalmente Vicente Ceballos, el congresista Carlos Brus, con los integrantes del gabinete. David. Probablemente han adoptado algunos acuerdos y ellos también están ya ingresando al hemiciclo del Congreso de la República. El oficial mayor está también ya en su lugar, ya dispuesto para iniciar esta sesión del Pleno. Rocío, no sé si tienes alguna interrogante. Buenas tardes, señoras. Bueno, en realidad la impresión y la intención de conversar, sobre todo, David, en esta jornada muy sensible que de pronto se dio en el Congreso de la República. Comentas que, bueno, ahora poco a poco van llegando los parlamentarios. Lo cierto es que la cita era para las 4, se había hecho ya con suficiente antelación. Y nos comentas, primero habrá que llamar a la asistencia, pero si es que podemos nuevamente abrir la toma para comprobar realmente más o menos el número de asistencia o calcular cuántos congresistas finalmente han llegado a esta importante cita. De hecho, estamos ya también para nuestras dos señales, nuevamente, TV Perú y TV Noticias 7.3 en vivo desde el Congreso de la República hasta donde el gabinete en pleno, el gabinete de Zavala, se ha trasladado caminando hace unos minutos desde la presidencia del Consejo de Ministros hasta el Congreso. Esto es desde Palacio hasta el Congreso y se encuentra ya ahí, están todos los ministros, todavía no pasan porque claro, todavía no llegan todos los congresistas. David. Bien, Rocío, hace unos instantes mientras explicabas, abundabas en detalles, el presidente del Congreso ha anunciado ya, primero se reinicia la sesión y luego se invite al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y al gabinete en su conjunto. Se ha suspendido por unos instantes, en tanto se cursa esta invitación y ellos se están desplazando desde la sala de embajadores aquí al hemiciclo. Por interno tenemos entendido que ya se está formulando esta invitación por parte del oficial mayor del Congreso de la República para que puedan ingresar e iniciar con esta exposición tan esperada, además por parte de los miembros del Congreso de la República, los parlamentarios, porque cada uno de ellos tienen puntos de vista muy diferentes en torno a lo que podría ser la sustentación de este pedido de cuestión de confianza para el gabinete en pleno. Muy bien, entonces solamente es cuestión de unos minutos. Os reitero, ya el presidente del Congreso ha dado cuenta al Pleno de que se encuentra en el Congreso de la República el presidente del Congreso, junto con el gabinete en pleno, y para cuyo efecto, además, aquí en el hemiciclo
se ha habilitado un lugar preferencial, como es habitual, para los miembros del gabinete ministerial. Muy bien, ya se abren las puertas de la sala de embajadores para que pueda desplazarse. Ahí está ya. Observamos al presidente del Consejo de Ministros ya dirigiéndose por el pasillo o el corredor que cruza el hall de los Pasos Perdidos para ingresar hacia el hemiciclo. Muy bien, avanzan entonces todo el gabinete en pleno. Ahí está la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Observamos al ministro del Interior, al ministro de Cultura. Acompaña la primera vicepresidenta, ¿no? la segunda vicepresidenta. En fin, todos los integrantes del gabinete. Muy bien, ahí están ya. Entonces hay una asistencia importante del número de legisladores. Ahí están ya ingresando el presidente del Consejo de Ministros al hemiciclo. Recibido por el presidente del Congreso, los vicepresidentes. Hay algunos aplausos. El presidente del Congreso saluda, el presidente del Consejo de Ministros saluda a los representantes de las distintas bancadas, levanta la mano. Y los miembros del gabinete también saludan al presidente del Congreso, quienes van avanzando para tomar su ubicación. Por primera vez, el gabinete en pleno concurre al Congreso de la República para solicitar una cuestión de confianza. Se encuentra presente el presidente del Consejo de Ministros, a quien saludamos, y se va a dar lectura al artículo 133 de la Constitución Política de Perú, al inciso C del artículo 86 del Reglamento del Congreso y a un oficio remitido por el presidente del Consejo de Ministros. Constitución Política del Perú, artículo 133. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República, inciso C, moción de censura y cuestión de confianza. El Congreso hará efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante la moción de censura o el rechazo de la cuestión de confianza de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso C. La cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentarla el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma sesión que se plantee o en la siguiente. Oficio 179-2017 PCM/DPCM, señor Luis Galarreta Velarde, presidente del Congreso de la República, referencia oficio 177 y 178, cuestión de confianza. De nuestra mayor consideración, hemos tomado conocimiento que existiría duda respecto del asunto planteado en los oficios de la referencia. Al respecto, quiero ratificar que he solicitado se me reciba en la sesión del Pleno del Congreso del día de hoy para presentar una cuestión de confianza de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política del Perú y con el artículo 86, inciso C del Reglamento del Congreso de la República. Atentamente, Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Gracias. Tiene la palabra el señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Buenas tardes, señor presidente del Congreso, y por su intermedio a la representación nacional. Señoras y señores congresistas, en este momento la atención del país está sobre todos nosotros. Los peruanos están atentos a cómo nos comportamos en el Ejecutivo y el Legislativo.
cuando tenemos por delante algo mucho más importante que nuestras posiciones partidarias, algo tan trascendente como es la política educativa de todo un país. Por nuestra parte, siempre hemos actuado responsable y respetuosamente frente al Congreso. Nuestro gabinete ha tratado en todo momento con respeto a cada uno de los congresistas, como todos ustedes lo saben bien. Y siempre hemos actuado en el marco de lo que la Constitución dispone. Estoy aquí porque en las últimas semanas se ha evidenciado la intención de distintos frentes de socavar una política de Estado fundamental para este gobierno y para millones de estudiantes y sus padres, la reforma de la educación. Una verdadera política de Estado sobre la que los peruanos no queremos retroceder. Señores congresistas, seamos conscientes también que esta crucial reforma está siendo amenazada por grupos radicales vinculados a los capítulos más despreciables de nuestra historia. No podemos caer en el juego de los extremistas, ni mucho menos entregarles un ministro como trofeo. Este gobierno viene atendiendo las legítimas demandas de los maestros, sin dejar de defender con firmeza los ejes de la reforma. Haber censurado a un ministro y pretender censurar a la actual ministra de Educación a cargo de esta política de Estado no es solo censurar la política misma, sino que además atenta contra el trabajo del equipo que tengo el honor de liderar. Hoy recordamos que hace poco más de un año nos presentamos en este Congreso para pedir el voto de confianza a nuestras políticas de Estado, siendo la mejora de la calidad educativa una de las principales. En esa ocasión nos fuimos con la esperanza de que ambos poderes, independientemente de nuestras diferencias, trabajaríamos armónicamente en beneficio del país. Sin embargo, luego de un año de trabajo, nos preguntamos si la confianza que nos otorgó el Congreso se mantiene. Cuando este Congreso decidió en diciembre censurar al entonces ministro de Educación de mi gabinete, fueron muchas las voces que pidieron que planteáramos la cuestión de confianza. Nosotros, sin embargo, decidimos por apostar por el diálogo y por una relación constructiva con este Congreso. Al hacerse pública la intención de censurar por segunda vez a quien está a cargo del sector educación, afectando la continuidad de una política esencial de este gobierno, nos queda claro que de esta forma el país no puede seguir avanzando. Por eso estoy aquí, en el marco de las atribuciones que me confiere el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, aprobada por la agrupación política que hoy tiene mayoría en este Congreso, para plantear la cuestión de confianza, garantizar la política educativa y la gobernabilidad. Acudimos a esta institución constitucional para solicitar claramente la confianza del Congreso, pues sin su respaldo este Consejo y sus políticas no pueden continuar trabajando por el país. La calidad de la educación de nuestros estudiantes y, por lo tanto, la oportunidad de que tengan un futuro mejor está en juego. No pongamos en jaque ese futuro por intereses coyunturales. La cuestión de confianza sirve
para que un ministro pueda pedir la confianza del Parlamento para sí o en relación a una medida o política pública. Pero también sirve al presidente del Consejo de Ministros, a nombre del gabinete, para solidarizarse con un ministro y sus políticas, pues como indica el artículo 119 de la Constitución, la dirección y gestión de los servicios públicos corresponden al Consejo de Ministros. Señores congresistas, hoy ejerzo la facultad que la Constitución me otorga, como presidente del Consejo de Ministros, de pedir una cuestión de confianza. Ahora es responsabilidad constitucional del Congreso definir si se me otorga o no esa confianza. Señor presidente, tomando en cuenta la relevancia de este tema para el país, pido que la cuestión de confianza se vote el día de hoy. El país no puede esperar. Muchas gracias. Dando constancia que el señor presidente del Consejo de Ministros está solicitando la cuestión de confianza de todo el gabinete, habiendo sido planteada esta cuestión de confianza por el señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros, a efectos de continuar con el procedimiento parlamentario. Se le invita a abandonar la sala de sesiones en compañía de su gabinete ministerial cuando lo estime conveniente. Se suspende la sesión y convoco a Junta de Portavoces inmediato para ver los tiempos de debate. Se suspende la sesión. Muy bien, entonces el presidente, y tal como estaba previsto en el artículo 133, y como lo ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha solicitado la cuestión de confianza. Ha dicho que la democracia está amenazada por grupos radicales y no podemos entregar como trofeo la cabeza de la ministra de Educación a grupos radicales. Estoy aquí en el marco del artículo 133 de la Constitución Política del Perú para solicitar una cuestión de confianza, ha señalado. Muy bien, entonces el presidente del Consejo de Ministros ya abandona el hemiciclo junto con los ministros de Estado, luego de este breve discurso. Por especial y encargo además del señor presidente ha del Congreso señalado de la República, se concluir convoca a los señores portavoces que es a la responsabilidad del Parlamento ahora que se le otorgue o no la cuestión de confianza. Y además ha pedido que esta cuestión de confianza sea votada hoy mismo. Muy bien, entonces hay un cuarto intermedio. Además acaba ya el relator del Congreso de la República de convocar a la Junta de Portavoces para una reunión. Entendemos que luego de este pedido de cuestión de confianza por parte del Premier, pues van a conversar la manera como se va a desarrollar este debate del pedido de cuestión de confianza del gabinete ministerial. Muy bien, están retirándose entonces los integrantes del gabinete ministerial y entendemos que vamos a ir de inmediato a los exteriores, donde también está nuestra compañera Mónica Paredes para que nos pueda informar, y a lo mejor hay eventuales declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. Aún vemos al presidente del Congreso que, y junto con los voceros parlamentarios ya, para reunirse en la presidencia del Congreso.